Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Magnificent Century, una de las producciones más vistas de la televisión turca, todavía tiene una gran base de seguidores a pesar de que han pasado muchos años. Especialmente las discusiones sobre los personajes de la serie en las plataformas de redes sociales muestran cuánto impacto duradero ha dejado la serie. Uno de los personajes más notables del siglo magnífico es Farus Hatun, interpretado por Can Sudir. Como recordarán, Farus se infiltró en el palacio de Solimán el Magnífico como agente safávida y su objetivo era envenenar al sultán. Sin embargo, este personaje, que tuvo que abandonar la serie pronto, sigue siendo objeto de discusión en las redes sociales en la actualidad. Los comentarios realizados sobre la contribución de Farus Hatun a la historia y la actuación de Can Sudir han causado un gran eco entre los fanáticos de la serie. Farus Hatun, en las primeras temporadas del siglo magnífico, se presentó ante la audiencia como un espía que se infiltró en el palacio de Solimán el Magnífico. El personaje de Farus interpretado por Can Sudir, que apareció en solo 17 episodios en 2012, había atraído una gran atención, aunque por poco tiempo. El intento de Turquoise de envenenar al sultán y su rivalidad con Hürrem Sultan contribuyeron al fortalecimiento de los elementos dramáticos de la serie. Sin embargo, según muchos espectadores, el personaje de Farus Hatun se despidió de la serie antes de que pudiera ganar más profundidad. La transformación de Turquoise en un personaje denunciado por los espectadores como innecesario y ordinario provocó intensas críticas entre quienes vieron la serie. Algunos comentarios realizados en las redes sociales sugirieron que la entrada de Turquoise al palacio y su enemistad con Hürrem Sultan no contribuyeron de manera significativa al flujo de la historia de la serie. Un comentario decía, ¿qué contribución hizo a la historia el hecho de que esta turquesa viscosa fuera una agente safávida? Suleiman permaneció en el palacio durante años sin ser expuesto porque no vio su tatuaje, no pudo matar ni al sultán ni a los niños. Tampoco pudo desplazar a Hürrem. El personaje más vacío y libre de la serie, se utilizaron las declaraciones. Otro comentario fue era un personaje tan innecesario, un personaje escrito completamente para distraer a los oponentes de Hürrem de tratar de hacerle daño. Can Sudir agregó cero impacto a la película, fue como. La mala edición de Turquoise hizo que muchos espectadores no encontraran significativo al personaje. Las críticas recibidas por el personaje de Can Sudir Farus Hatun en el siglo magnífico parecen haber afectado su carrera. Dir, conocida como una actriz de éxito, había hecho un gran debut con su actuación en el siglo magnífico, pero el fracaso de este personaje también trajo críticas en su contra. La discusión sobre el personaje de Farus Hatun parece haber reflexionado también sobre la carrera de actor de Can Sudir. ¿Por qué? Críticas similares comenzaron a llegar en la serie Been One Night Fairy Tales, que es uno de los últimos proyectos en los que Dir participó. Cuentos de las Mil y Una Noches, como una de las grandes producciones de la televisión turca, pone a Can Sudir frente al público esta vez compartiendo protagonismo con Ibrahim Çelikkol. Sin embargo, el desempeño de Can Sudir en este proyecto, desafortunadamente, es evaluado por algunos críticos como que no cumple con las expectativas. Ante un actor poderoso como Ibrahim Çelikkol, se critica el papel y la actuación de Can Sudir. Algunos espectadores se quejan de la profundidad que Dir no agrega a su personaje y su contribución a la historia en esta serie, en la que él está en el papel principal. Can Sudir comparte el papel principal con Ibrahim Çelikkol en la serie Been One Night Fairy Tales. Çelikkol ha recibido un gran reconocimiento, especialmente por su desempeño exitoso en proyectos como Kukuri Seferin's Daughter. Sin embargo, algunos espectadores piensan que Can Sudir permanece débil frente a él. Parece que el carácter fuerte y profundo de Çelikkol, apoyado por la actuación más superficial de Dir, no pudo crear la armonía esperada en el proyecto. Muchos usuarios en las redes sociales comentaron que Can Sudir había fallado. Un usuario dijo, Can Sudir lamentablemente es insuficiente frente a un jugador de alto nivel como Ibrahim Çelikkol. No ha agregado profundidad a su personaje, solo existe físicamente, criticó la actuación de Dir. Algunos espectadores, por otro lado,
declararon que Kang Sudhir era incompatible con su papel y que su actuación no contribuyó a la serie. La actuación de Kang Sudhir en este proyecto realmente no cumple con las expectativas. Junto a Ibrahim Zelitkol, él no puede significar nada por sí mismo, comentó. Kang Sudhir es un nombre que ha participado en muchos proyectos importantes en su carrera como actriz y ha ganado una gran base de seguidores. Sin embargo, con su reciente actuación en Turquoise a 2001 Night Tales in the Magnificent Century, parece haber recibido críticas de algunos espectadores. El corto tiempo de Farooq Shatun en la serie y su influencia limitada se convirtieron en uno de los momentos más controvertidos de la carrera de Dir. Los cuentos de hadas de las mil y una noches, por otro lado, le dieron una nueva oportunidad, pero las críticas continuaron también en este proyecto. Sin embargo, Kang Sudhir sigue siendo un nombre muy conocido y seguido con sus logros pasados y su fuerte actuación. Sin embargo, con respecto a su desempeño en diferentes proyectos, algunos espectadores aún piensan que no cumplió con sus expectativas. Como resultado, parece que las críticas que surgieron con el tiempo sobre el personaje de Kang Sudhir Farooq Shatun en El Siglo Magnífico también se reflejaron en su carrera como actriz. El hecho de que haya recibido comentarios similares en la serie Thousand and One Night Fairy Tales indica que el actor debería tomar una decisión más cuidadosa en sus proyectos futuros. Sin embargo, a pesar de todas las críticas, también hay una gran audiencia que conoce las habilidades actorales de Kang Sudhir, y se espera que realice una actuación más sólida en sus futuros proyectos. Este periodo lleno de baches en la carrera de Kang Sudhir muestra cuán fuerte puede ser el desempeño del jugador. El personaje Farooq Shatun en El Siglo Magnífico, aunque duró poco, dejó una gran impresión en la audiencia. Sin embargo, después de las críticas en ese momento y el guión débil de Turquoise, parece que la perspectiva de Dir sobre la actuación también ha cambiado. Del mismo modo, en la serie de cuentos de hadas Las Mil y Una Noches, la audiencia habla de algunas deficiencias en el desarrollo del carácter. Sin embargo, los proyectos anteriores de Kang Sudhir le demuestran que todavía tiene un gran talento para la actuación. Es recordada por sus actuaciones en proyectos como Kang Sudhir, Esal, Esla. Recibió un gran aprecio por los profundos personajes que exhibió en ambas producciones. Su exitoso debut en estos proyectos le había dado una importante identidad de actor. Sin embargo, en proyectos como El Siglo Magnífico y Los Cuentos de Hadas de las Mil y Una Noches, su personaje está escrito de manera más débil y su incapacidad para destacarse puede afectar negativamente la visión que la audiencia tiene de él. Muchos espectadores creen que el potencial actoral de Kang Sudhir se puede exhibir mejor en los proyectos correctos. Algunos críticos sugieren que la postura fuerte de Zelitkol y su actuación natural son incompatibles con la actuación de Kang Sudhir. La profundidad y el carisma del personaje de Zelitkol llevan a los espectadores a esperar más influencia de Dir. Esta situación me hace sentir la necesidad de agregar más profundidad al personaje interpretado por Kang Sudhir. Además, lograr el éxito contra Zelitkol puede ser un punto de inflexión en la carrera de Dir. Esta dura competencia revelará sus habilidades de actuación y decisiones. Parece que las críticas que Kang Sudhir ha recibido en proyectos recientes afectarán la forma en que dará forma a su futura carrera. Pero mirando su carrera como actriz, existe una fuerte creencia de que los proyectos fallidos de Dir son solo dificultades a corto plazo. Kang Sudhir ha logrado convertirse en uno de los nombres más importantes de la televisión turca y ha influido en la audiencia en muchos proyectos. Por esta razón, se piensa que las dificultades que ha experimentado pueden convertirse en una oportunidad para darle una identidad de jugador más grande. Como resultado, el periodo lleno de baches en la carrera de actuación de Kang Sudhir muestra cuán duradera y talentosa es una actriz. Las críticas que ha experimentado en la serie de cuentos de hadas Las Mil y Una Noches pueden ser una oportunidad para que participe con más fuerza en sus proyectos futuros. Si participa en los proyectos correctos y agrega profundidad a sus personajes, es probable que logre su éxito pasado nuevamente. La actuación de Kang Sudhir continuará siendo moldeada no solo por las críticas, sino también por una gran base de fanáticos que la observan y aprecian. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.